En nombre del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, bajo el liderazgo de nuestra ministra, la doctora Gabriela Jiménez Ramírez, le digo muy buenos días. La doctora Gabriela Ramírez cuenta con un perfil científico de gran trayectoria comprobable, amplia experiencia en el campo de investigaciones científicas, la conformación y apoyo de redes científicas y tecnológicas en un esfuerzo articulado con las organizaciones del Poder Popular. En nombre del Viceministerio de Investigación y Aplicación del Conocimiento, bajo la tutela del doctor Francisco Durán Colmenares, y en nombre de la doctora Grisel Romero Giler, presidenta del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, OMTI, y del director ejecutivo, doctor Carlos Sabarce Castillo, poseedores de una alta e innegable trayectoria en el mundo de la ciencia, tecnología e innovación. ¿Quién les habla? María Alcira González Rivas, asesora adscrita a la presidencia del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, docente jubilada de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional, actualmente miembro del comité editorial de corrección de texto de la editorial Hormiguero, Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, y actualmente soy docente tanto en el Instituto Nacional de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, como también del Centro de Estudios de Seguridad y Desarrollo Integral. Le damos la más cordial bienvenida al ciclo de videoconferencias sobre ciencia y género. En esta oportunidad vamos a contar con la participación de la doctora Lucía del Carmen Rincón Soto, profesora catedrática de la Universidad Nacional de Costa Rica, Heredia, y profesora asociada de la Universidad Costa Rica, sede del Caribe. Es doctora en estudios latinoamericanos con énfasis en pensamiento latinoamericano de la Universidad Nacional Heredia, y entre sus temas de trabajo resaltan las mujeres indígenas, el feminismo y la filosofía latinoamericana, la cual nos expondrá sobre la construcción de la mujer latinoamericana a partir de la visión filosófica occidental. En esta presentación, la doctora hará un recorrido sobre el papel de las mujeres en el pensamiento filosófico occidental. Se revisará cómo desde los orígenes mismos de la filosofía se ha considerado a la mujer como un ser de menor valía con respecto al hombre. Asimismo, señalaremos cómo factores culturales, creencias religiosas y la constitución del patriarcado han consolidado fuertemente la noción de las mujeres como sujetos de segunda categoría en las sociedades latinoamericanas. Y si bien es cierto, el feminismo ha sido una filosofía fundamental a la hora de entender los procesos de dominación masculina, develarlos y tratar de transformar la vida de las mujeres hoy por hoy, muchas de las luchas y los logros suelen verse amenazados por estructuras de poder que buscan de manera constante retrasar el acceso a las mujeres a puestos de decisión o a mejoras en su calidad de vida. Asimismo, vamos a contar con la presencia de la profesora Magíster Sailí Franco Cipriani, directora del Sistema de Observatorios de Mi Mujer, encargada de la coordinación de la investigación, monitoreo y análisis de medios digitales venezolanos bajo una perspectiva de género. La directora Sailí es licenciada en Artes, mención Cine, de la Universidad Central de Venezuela, con una maestría en Desarrollo Social y Liderazgo Femenino de la Universidad de las Mujeres de China. Es editora, investigadora social y activista dedicada a la promoción de los derechos de las niñas y mujeres con experiencia e intereses en género y medios, derechos sexuales y reproductivos, educación, las TIC y salud femenina. Ella nos va a exponer sobre una vida libre de violencia, del sistema de observatorios de violencia basada en género. Presentación que se centra sobre el sistema de observatorios de violencia basada en género, nos muestra sus objetivos, los tipos de femicidios, las causas, además del análisis de datos y las categorías utilizadas en dicho sistema de observatorio. Sin más que agregar, le cedemos la palabra a la doctora Lucía del Carmen Rincón Soto. No sin antes
realizar el siguiente recordatorio. Las ponentes van a tener un tiempo aproximado de 30 a 35 minutos. Los participantes deberán mantener en silencio los audios. El chat se va a abrir en 10 minutos antes de finalizar cada ponencia para que puedan hacer sus respectivos comentarios y preguntas. En el transcurso de la jornada estaremos recordando nuestras redes sociales y asimismo dicha ponencia está siendo grabada y posteriormente la estaremos subiendo a nuestra plataforma YouTube de LOMTI. Así que sin más, le dejo la palabra a la doctora Lucía del Carmen Rimón Soto. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días, muy complacida de estar hoy presente en esta actividad, compartiendo con distintas personalidades del científico de la República Bolivariana de Venezuela. Para mí es todo un honor estar con ustedes esta mañana, haciendo mi presentación que he denominado La construcción de la mujer latinoamericana a partir de la filosofía occidental. Primeramente, bueno, saludar a la ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, doctora Gabriela Jiménez Rodríguez, al viceministro de Investigación y Aplicación del Conocimiento, Francisco Durán, a la presidenta del OMTI, doctora Grisel Romero, y a todos los demás miembros presentes hoy en esta mañana de trabajo sobre ciencia y género. Y bueno, antes de comenzar, sí quiero dar el agradecimiento a don Roy Chacín, coordinador del foro, y a la profesora Fabiola Ortúzar, que me contactó. Y saludar a todos mis estudiantes, algunos que se pudieron conectar hoy, y personas conocidas que hoy nos acompañan. Y bueno, antes de este saludo, bueno, voy a partir diciendo que en esta conferencia partimos de la premisa de que las mujeres latinoamericanas, es una presentación desde la filosofía que voy a hacer hoy, ¿no? Entonces decimos que las mujeres latinoamericanas hemos sido construidas desde una visión filosófico-patriarcal por Occidente, visión que todavía está vigente en muchos aspectos de la sociedad latinoamericana. Esta construcción fue impuesta y aceptada sin que por muchos siglos se cuestionara el papel de inferioridad que en muchas y en distintas esferas se asignó a las mujeres. Si bien son muchas las aristas desde las cuales podemos analizar la subordinación de las mujeres en el contexto de nuestra América, en esta presentación lo haremos desde la herencia filosófica. Entonces, bueno, antes de entrar al tema de esa imposición o esa construcción que ha habido desde las mujeres, desde la herencia filosófica occidental, voy entonces a partir de una breve historia de esa filosofía y el papel que las mujeres tuvieron en la misma. Y bueno, partimos diciendo que la filosofía occidental, a través de su discurso, construye a la mujer como un ser carente de logos y de virtud. Las mujeres griegas no compartían de las mismas funciones dentro de la sociedad que compartían los ciudadanos. No guerreaban, no ejercían cargos públicos, estaban excluidas de prácticamente todos los espacios de acción política, con excepción de algunos cargos sacerdotales. En los discursos de los antiguos fundadores de la filosofía occidental, a las mujeres se les define desde la sinrazón, desde lo doméstico, quitándole así la posibilidad junto a los varones de ser hacedoras de la sociedad. Así, los mismos griegos que justificaron filosóficamente la esclavitud confinaron a las mujeres al espacio del no reconocimiento social, es decir, a lo privado. Según González, 2011, a través de sus discursos, filósofos de la antigüedad como Platón y Aristóteles desarrollaron lo que la autora denomina violencia argumental al catalogar a las mujeres como seres deficientes al ser supuestamente más débiles que el varón. Así como el esclavo es necesario para el desarrollo de la polis y éste necesita un amo, igualmente ocurre con las mujeres. Cito, la mujer se guarda y debe ser guardada. La mujer se oculta en el interior, oculta su interior y no tiene vida exterior. No es visible y decible, para no ser dicha. La ley de la mujer es la ley del silencio. Fin de la cita. Dicho lo anterior, se hace evidente que cuando la mujer guarda silencio, no es vista y no es escuchada. Deja el camino limpio a quienes sí tienen la palabra, es decir, a ciertos grupos de varones. Estos discursos naturalizaron la idea de que hay jerarquías. Unos por su naturaleza son amos y otros son esclavos. Así, la naturaleza convierte a las mujeres en esclavas silenciadas
de un sistema que no las reconoce como humanas completas. En otras palabras, las mujeres son vistas meramente como reproductoras. No les queda más que unirse al varón para perpetuar la especie, siendo esta entonces la relación primaria que daría origen a la sociedad. Esta relación de subordinación entonces permitiría a los hombres hacer vida social o pública, a trascender en todas las áreas donde el ser humano puede dejar huella de su ser, y a las mujeres las confina al espacio privado, espacio desde el cual no pueden dejar su impronta. Esta visión antigua se redimensiona posteriormente con el advenimiento de la Edad Media. Las mujeres seguirán bajo el dominio de lo doméstico, pero ahora habrá elementos que marcan la nueva visión del mundo imperante y que, a la postre, condenarán a la mujer desde otras aristas. La visión cristiana se sustentará en el modelo de la creación, donde Eva fue la culpable de que fuéramos expulsados del paraíso, mientras que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El esposo es amo, la esposa deriva de él, por lo tanto es su sierva. Según Tamayo, 2011, tanto la Biblia hebrea como la cristiana contienen textos discriminatorios hacia las mujeres, textos donde se legitima la inferioridad de las mujeres bajo la autoridad de Dios. Incluso, muchos textos legitiman la misoginia, el racismo, la desigualdad social y la xenofobia. En la Edad Media, muchas mujeres vivían enclaustradas en monasterios y abadías, y eso permitió a algunas el acceso al conocimiento. Se destacaron algunas mujeres a pesar del ambiente hostil en el que vivían. Un ejemplo de ello fueron Eloísa de Paráclito e Hildegarda de Bingen. Sin embargo, en esa época imperaron los argumentos basados en las escrituras para definir a las mujeres dentro de la sociedad. La Iglesia creó un modelo de la creación en la cual la mujer fue la culpable de los males acontecidos a la humanidad. Era sinónimo de incitación al pecado y por ello debía ser reprimida, confinada a la esclavitud doméstica, a la educación de los hijos y a la obediencia y a la oración. Ese discurso que históricamente ha construido a las mujeres como seres inferiores o incompletos, tanto desde la filosofía como en los textos religiosos, también se puede rastrear dentro de la literatura medieval. En el artículo La literatura como medio de difusión de la violencia contra las mujeres, Beteta y Fuentes subrayan al respecto. Cito: en su interés por controlar los discursos literarios que recibían a las mujeres a través de los manuales piadosos, la Iglesia tuvo que hacer frente a un desafío. Tuvo que competir con la poesía, el teatro, la novela, los tratados y con obras de otra índole. A finales de la Edad Media, la imprenta facilitó el acceso a las obras literarias e hizo más difícil controlar las lecturas de las mujeres. No obstante, la mayoría de las obras literarias heredaron rasgos del estudio patrístico, subrayaban la supuesta inferioridad de las mujeres y la hegemonía de la autoridad patriarcal, o incluso legitimaban la violencia como medio de control de la naturaleza imperfecta de las mujeres. Fin de la cita. Posteriormente, con la crisis religiosa a finales de la Edad Media, el centro de interés va a cambiar del servicio de Dios a la preocupación por el individuo. Si bien esto no significa un rechazo o negación de la religión, sí significa un cambio hacia una religión más personal. Entonces surge el Renacimiento y se empieza a percibir una libertad desconocida. Hay un desarrollo en las ciencias. En esta época se presta mucha atención a la naturaleza. De ahí surgen las actitudes que dan forma y consistencia al científico para el cultivo de la matemática, astronomía, física, biología, entre otras ciencias que ya se habían iniciado con los pensadores antiguos, pero que quedaron estancadas bajo el dominio cristiano. Entramos entonces en el siglo de las luces, época caracterizada por su optimismo en el poder de la razón, la cual a la postre permite crear las herramientas necesarias para dominar la naturaleza. En Rincón 2009 decíamos lo siguiente, cito: el ser humano en general y las mujeres especialmente, hasta esos momentos habían vivido en buena medida sumergidos en el oscurantismo. El nuevo uso de la razón sería la pieza clave para liberarse de ese pasado que ya no satisfacía. Con el advenimiento de la Ilustración y su idea de progresar mediante el uso de la razón, el individualismo se afianza. A raíz de esto, las mujeres creerán ver una luz al final del largo túnel de la historia. Creerán en la posibilidad de asumirse como un ser humano integral, con derechos y deberes, inclusive en los
en el contexto de la acción liberadora de la Revolución Francesa, surgieron los primeros grupos de mujeres organizadas para defender sus derechos. Fin de la cita. Si bien en la ilustración podríamos visualizar, dadas sus propuestas filosóficas, una luz para el acceso de las mujeres a mejores condiciones de vida en la sociedad, sin embargo, siguieron quedando desplazadas en el mundo de la oscuridad. Esta visión, que parecía representar una vía liberadora para el ser humano, lo empujó, al decir de Adorno y Horkheimer, hacia una nueva suerte de barbarie. Cito: la razón ilustrada concluye la dominación de la naturaleza por medio de las ciencias naturales, volviéndose además dominadora del hombre por el hombre. Por ello, Molina Petit sostiene que podríamos leer esta dialéctica en clave feminista y decir que aquí la razón ilustrada, que en un principio representa la promesa de liberación de todos en cuanto a razón universal, se trastueca en su opuesto, consumando y justificando la dominación y la sujeción de la mujer una vez definido lo femenino como naturaleza. Dicho lo anterior, podemos verificar constantemente una construcción de las mujeres desde la visión occidental como un ser carente de derechos, de oportunidades y de voz para construir junto a los hombres sociedades más justas. Es definida como naturaleza, lo que puede ser dominado entonces a través de la instrumentalización de la razón. Si bien es cierto que la modernidad implica un cambio en la visión del mundo occidental gracias a los desarrollos científicos y tecnológicos, la filosofía también comenzó a florecer en diferentes campos. Surgen, por ejemplo, las ideas liberales, cuyas doctrinas asentaron las bases de las sociedades, de las democracias occidentales. Con mira a controlar sus pasiones, los hombres se someten a la figura del Estado, que será el instrumento mediante el cual los ciudadanos podrán salvaguardar sus bienes. Se plantea que la instrumentación de la razón sería liberadora para los seres humanos. Sin embargo, las mujeres, bajo esta visión, siguieron quedando ocultas, relegadas nuevamente al espacio privado. Cito a Molina Petit: ahora bien, dominado pero no ignorado, el reino irracional o extrarracional de la pasión tiene un locus propio donde se da, según la tradición ilustrado liberal. Es la esfera de lo privado doméstico, con un sujeto paciente, la mujer, cuya naturaleza consiste precisamente en ser eso, naturaleza, como lo opuesto a la razón. Entonces, necesidad y pasión frente a libertad y autonomía. Fin de la cita. Dentro del contexto político ilustrado y liberal, el individuo debe trascender en el mundo de las luces, de la razón y el progreso. Pero para realizar esto, el individuo necesita que haya alguien que le resuelva la satisfacción de las necesidades básicas de las que ningún individuo puede prescindir, tales como el servicio doméstico, la elaboración de los alimentos, la limpieza, el cuidado y educación de los hijos. Tareas básicas que son realizadas estrictamente dentro de la esfera privada. En este contexto, las mujeres nuevamente quedan imposibilitadas de hacer política y de tener las mismas oportunidades que los hombres. En las sociedades actuales, las mujeres, dejando de lado este contexto de las concepciones ilustradas que estamos documentando y teniendo precisamente a este como antecedente, hemos luchado por el acceso al espacio público, y los feminismos, con sus distintivas variantes, han emergido como uno de los pilares fundamentales de esta lucha. Si bien las ideas liberales, la Revolución Francesa y la creación de nuevos discursos, ahora surgidos desde las mujeres, propició el surgimiento de las ideas feministas y las luchas reivindicativas de las mujeres en Occidente, mientras esas discusiones se generaban y cambiaban la realidad del nuevo mundo, en nuestra región, en nuestra América, estábamos siendo colonizados con fundamentos en aquellos preceptos. Así, el mal llamado por siglos descubrimiento de América y el conocimiento por parte de Occidente de estos nuevos territorios también fueron motivo de reflexiones filosóficas. Sin embargo, mientras en Europa se daban reflexiones teórico-filosóficas que redundarían en las constituciones y leyes modernas, nuestra realidad se configuraba bajo los preceptos heredados por las ideas religiosas. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de la realidad de las mujeres del Nuevo Mundo con la llegada de los españoles y esta visión occidental que va a ser sustento, ¿verdad?, de nuestra realidad. Bueno, entonces decimos que si bien es cierto que las mujeres que hacían vida en lo que hoy llamamos Latinoamérica gozaban de ciertas libertades,
con la llegada de los conquistadores fueron convertidas en sujetos de uso y abuso por parte de los colonizadores, quienes nos descubrieron o encontraron, consiguieron un mundo perfecto al cual dominar y cristianizar. Así, con la peculiar visión que tenían de las mujeres de su entorno, los discursos opresivos hacia ellas en nuestras tierras se consolidaron, sobre todo porque ni siquiera ellas y los varones se consideraron seres humanos. Y es que la historia de la conquista y la colonización se basó en la suplantación de las ideas de los conquistadores sobre todo sistema de creencias que existían en el Nuevo Mundo. En otras palabras, comenzó la destrucción de todo lo que representara la identidad cultural de estos pueblos. Como señalábamos en Rincón 2011, cito, las estrategias para demeritar las culturas aborígenes fueron muchas. Entre las principales se encuentra la negación de su condición humana, la imposición de nuevas prácticas religiosas, la desarticulación social, cultural y política de sus sociedades y la esclavización y el aniquilamiento físico. En este proceso de usurpación, las mujeres indígenas fueron las más afectadas. Eran violadas, esclavizadas doméstica y sexualmente. Su nueva función se redujo a realizar un sinfín de tareas para beneplácito de los grandes señores. Fin de la cita. Bajo la visión occidental, que desde los griegos justificaron la esclavitud y la opresión de las mujeres, nuestra región fue un lugar ideal entonces para poner en práctica la racionalidad imperante del viejo mundo. La religión traída por los españoles se incorpora a nuestra realidad. Mujeres dignas serán solo aquellas católicas fervientes que encuentran en el matrimonio o en el convento la gracia de Dios. Sin embargo, nuestras mujeres no hablaban el lenguaje del conquistador, no tenían sus creencias y por lo tanto no eran humanas. Así fueron convertidas en el campo de deseo de los conquistadores, quienes concebían al nuevo mundo como una mujer que se podía desflorar y violentar. Al respecto, en Barbosa, en su libro Sexo y Conquista, recoge a partir de las crónicas algunas referencias de los españoles sobre las mujeres indígenas. En estos discursos se evidencia que los españoles contaban en sus cartas sobre los excesos sexuales y fantasías perversas que se podían materializar en estas tierras. Entre los casos que la autora recoge está el de la puta melindrosa, narrada por el cronista Michel de Cuneo y a quien Colón le regaló en su segunda navegación una india. En el relato que describo a continuación, describe su aventura sexual. Cito: mientras estaba en la barca, hice cautiva a una hermosísima mujer caribe, que el susodicho almirante me regaló, y después que la hube llevado a mi camarote, y estando ella desnuda según es su costumbre, sentí deseos de holgar con ella. Quise cumplir mi deseo, pero ella no lo consintió y me dio tal trato con sus uñas que hubiera preferido no haber empezado nunca. Pero al ver esto, y para contártelo todo hasta el final, tomé una cuerda y le di de azotes, después de los cuales echó grandes gritos, tales que no hubiera podido creer tus oídos. Finalmente llegamos a estar tan de acuerdo que puedo decirte que parecía haber sido criada en una escuela de putas. Fin de la cita. Las crónicas, por medio del cual los cronistas describen a las mujeres, las representan desde una visión sumisa y controlada. Carecen de nombres, quedan diluidas bajo la denominación de indias, no son sujetos representativos de la historia, son las putas, concubinas y procreadoras de los colonizadores. Así, ante aquella imagen de la iglesia que representaba a la mujer como la Virgen Madre, en alusión al papel de María y la devoción por su hijo, estaba la contraparte, la Eva provocadora. Las indias son la representación de Eva, son las incitadoras al pecado de los conquistadores. En el Nuevo Mundo, las mujeres indígenas son maltratadas, controladas, preñadas y esclavizadas a la usanza occidental, agregando que ahora sería bajo medios violentos y radicales. Comenzamos a ver los primeros femicidios y los discursos que legitiman el asesinato de las mujeres por su condición de mujeres. Estos mismos hombres que estaban lejos del control de la iglesia diezmaron a los indígenas. Recordemos que la conquista y colonización de América significó el más grande genocidio de la historia. Así, hombres católicos, pero polígamos e irrespetuosos de las normas de la iglesia y cuyo accionar no coincidían con las normas cristianas de amor al prójimo, no tuvieron reparo ante la disminución de los indígenas de traer hombres y mujeres negras que los reemplazaran. Al igual que los indígenas, estos no sujetos fueron considerados inferiores y por ello se justificó su esclavitud.
Las mujeres negras también sufrieron al ser construidas desde una mirada que las asignaba como seres inferiores. Al igual que las indígenas, eran maltratadas, violadas y asesinadas si no cumplían con las leyes de los conquistadores. Entonces, bueno, ya libradas las guerras de independencia, se empezaron, ¿verdad? Viendo ya esta historia más o menos que podemos reconstruir a través de las crónicas, cuando se dan las guerras de independencia, se empezaban a dar ciertas libertades en la sociedad a sectores que no gozaban de las mismas. Sin embargo, en la reconstrucción de la nueva sociedad, las mujeres siguieron sufriendo los embates de una visión negativa hacia ellas. Seguía la influencia de Occidente, donde las mujeres europeas se mantenían dentro del ámbito privado. En Europa, sin embargo, las mujeres comenzaron a gozar de ciertos privilegios en la sociedad gracias a sus luchas y solicitudes de reivindicaciones que se gestan a partir de la Revolución Francesa. Aunque en este contexto se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, las mujeres quedaron diluidas dentro de la misma. Olympe de Gouges redactó como contraparte los derechos de las mujeres y las ciudadanas. Y si bien de Gouges fue guillotinada por sus ideas revolucionadas para la época, nos dejó un legado, un texto reivindicativo del que carecíamos y del cual se pudieron sustentar las luchas reivindicativas posteriores. Entonces, los postulados de igualdad, libertad y fraternidad tuvieron eco en nuestras sociedades colonizadas y muchas de esas nociones inspiraron los procesos independentistas. Las sociedades europeas se reorganizaron y las mujeres comenzaron a tener espacio dentro de la misma, mientras en nuestra realidad la nueva organización de la sociedad posterior a las luchas de independencia, por factores históricos, políticos, sociales y culturales ya establecidos, dificultó por mucho tiempo el acceso de las mujeres a la igualdad de condiciones con respecto a los hombres en la sociedad. La pobreza, nuestro rasgo distintivo con respecto a Occidente, por ejemplo, convirtió a las mujeres en los seres más pobres entre los pobres. Esta situación generó que las mujeres se organizaran para solicitar reivindicaciones dentro de esta sociedad en construcción que las dejó en muchos aspectos marginadas. Fue hasta aproximadamente los años 70 del siglo XX que desde la academia latinoamericana se comenzaron a difundir de manera tímida y con mucha resistencia las ideas feministas y con perspectiva de género a fin de analizar las particularidades que afectaban a las mujeres dentro de la sociedad. Las causas feministas, cito, en Latinoamérica, se vieron particularmente acentuadas a causa de la consecución del voto femenino, la feminización de la pobreza, la demanda creciente de los derechos de las mujeres y la eliminación de todas las formas de discriminación, las sucesivas modificaciones legales, la proclamación de la década de las mujeres, 1975-1985, por las Naciones Unidas y su insistencia en el compromiso de los gobiernos con la Declaración por la Igualdad de las Mujeres, así como su contribución al desarrollo y la paz. Y en fin, un amplio abanico de fenómenos que atestiguan avances y cambios en la visión tradicional de la mujer y su quehacer. Fin de la cita. El hecho de que las teorías feministas y la perspectiva de género son relativamente recientes, esto imposibilitó por mucho tiempo a las mujeres de la región a tener referentes teóricos y filosóficos desde los cuales denunciar aquellos aspectos que las excluía del acceso a la educación, a la investigación, al voto, etc. Por ello, es muy importante resaltar que las mujeres de nuestra América, a pesar de no haber tenido los referentes mencionados, de una manera creativa y autónoma lucharon por reivindicaciones sociales en una sociedad construida con valores que no se adaptaban a sus realidades. Lamentablemente, esas luchas estaban manchadas por cruentas injusticias como las que vivieron, por mencionar algunas, nuestras abuelitas de la Plaza de Mayo. Entonces, bueno, ya para ir terminando, porque creo que me estoy pasando con el tiempo, quiero terminar esta presentación mencionando con respecto a las mujeres latinoamericanas, quienes hemos vivido muchos tipos de violencia, desde las argumentativas hasta las físicas, que, bueno, primero, que aunque la historia y la filosofía borró a las mujeres indígenas de los libros y textos, desde la época de la colonización, las mujeres se enfrentaron a los conquistadores y en la colonia también. Los estudios antropológicos, la etnografía, la filosofía, la perspectiva de género han construido al rescate de su legado, que por muchos siglos fue borrado. Cuando las guerras de independencia, muchas mujeres también lucharon al lado de los libertadores en busca de una sociedad mejor. Hoy por hoy, la sociedad latinoamericana reconoce el aporte de las mujeres gracias a la impronta de sus luchas
y desde la academia se ha logrado sistematizar sus aportes. En las repúblicas, las mujeres también han aportado a la construcción de la sociedad latinoamericana. Aunque sus aportes no se consideraron tan significativos en el pasado, hoy por hoy las mujeres intelectuales, feministas, filósofas, literatas, luchadoras sociales, historiadoras, las estudian y visibilizan sus legados. En los tiempos actuales, las mujeres latinoamericanas enfrentamos muchos problemas y desafíos. Todavía carecemos de leyes y reglamentos suficientes que nos amparen de las injusticias. Con respecto a la ciencia, por ejemplo, existen rezagos para que las mujeres se profesionalicen en estos campos. Las mujeres están representadas solamente un 29.3% en áreas relacionadas con el campo de la ciencia, tecnología, matemática e ingeniería, según la UNESCO 2020. Entonces, como hemos podido constatar, la mayoría de la producción filosófica, mitológica, literaria, religiosa, generaron discursos que invalidaban a las mujeres. En la ciencia ha sido lo mismo. Mujeres invisibilizadas y sin un reconocimiento digno de sus aportes a través de los siglos. Casi todas borradas, perseguidas y tachadas por brujas por su conocimiento. Las que no fueron borradas, por lo general, salen asociadas detrás de la figura de un gran hombre. Hasta el siglo XX, las mujeres lograron un reconocimiento con el Premio Nobel de Marie Curie. Sin embargo, la mayoría de las científicas han sido relegadas y sus merecidos premios pospuestos. En ese sentido, ya para ir terminando, aprovechamos para manifestar la importancia de estos espacios que nos permiten tener información sobre la situación de las mujeres en diferentes áreas del conocimiento, para así seguir reflexionando sobre la manera de evitar los rezagos de las mujeres en todos los espacios de participación. Al mismo tiempo, podemos saber los aportes de las mujeres al conocimiento, difundirlos con miras a que la sociedad perciba, sobre todo las niñas, que las mujeres pueden incursionar y desarrollarse en todas las áreas del saber. Y lo dejo hasta aquí y muchísimas gracias. Ok. Muchísimas gracias, doctora Lucía del Carmen Rincón Soto. Excelente ponencia. Me voy a permitir hacer lectura de algunos de los comentarios de los participantes del día de hoy en el foro y preguntas que le tienen. Comenzamos con Fabiola Ortuza. Nos dice que el recorrido histórico sobre la construcción de discursos de la mujer es amplio. Hay éxito en algunos espacios de reconocimiento, pero la estigmatización sobre su naturaleza y sobre todo en las sociedades occidentales está aún vigente. ¿Usted cree que la iglesia tiene que abrirse más sobre esos discursos estigmatizadores que son para Occidente al inicio? ¿Y cuál sería en la actualidad el lugar cultural y el lugar social de la mujer con respecto a la ciencia y su práctica? Bueno, como hemos visto en este breve recorrido, ¿verdad? Donde quedan muchas cosas por fuera, porque evidentemente las mujeres sí hicimos cosas a lo largo de la historia, de la filosofía, de la literatura. Sin embargo, bueno, fuimos borradas, ¿no? Pero hay toda una reconstrucción que se ha ido dando en paralelo para visibilizar esos espacios donde las mujeres sí estuvimos. En el caso de la iglesia, bueno, tradicionalmente las mujeres no hemos tenido, dentro de la iglesia católica, no tuvimos nunca unos espacios de participación importantes. Yo creo que todavía, ¿no? Podemos ver que las mujeres no podemos ser sacerdotisas, no podemos dar una misa, etcétera, ¿no? Entonces, desde nuestro criterio sí parece ser que, ¿verdad? Podríamos decir que falta mucho con respecto a la iglesia, pero no solo en la iglesia, sino en otras áreas del conocimiento, la ciencia, por ejemplo, tan importante en estos tiempos, y todavía hay un rezago de las mujeres en la participación en estas áreas del conocimiento. Entonces, no sé si respondí la pregunta. Está muy bien, gracias. También tenemos un comentario de Hortensia Cambindo que nos dice: las reivindicaciones femeninas en América Latina deben estar mediadas por el reconocimiento de los aportes culturales, sociales, espirituales y políticos que a lo largo de la historia han obrado. ¿Cómo será la inclusión en todos los espacios políticos y sociales? Sí, efectivamente, tenemos que echar garra de esos elementos. Yo creo que sí, que las mujeres estamos trabajando. Hoy por hoy no podemos decir que estamos ni en la Edad Media ni en la época antigua, ¿no? Todavía esos discursos calan en muchos aspectos de la sociedad, ¿no? Donde todavía las mujeres, cuando nos violan o nos asesinan es porque nos lo buscamos, porque andábamos solas, etcétera, ¿verdad? Que eso tiene mucho que ver con esa reconstrucción que viene
hace tiempo. Sin embargo, yo creo que existen montones de colectivos, de organizaciones, de grupos de mujeres que desde diferentes áreas del conocimiento están luchando para dejar su impronta en estas sociedades que todavía están en construcción. Okay. Me permito hacer una pregunta, doctora. Usted nos habló hoy sobre la construcción de la mujer en Latinoamérica, ¿no? A partir de esa visión de la filosofía occidental. Yo le pregunto, usted que es de Costa Rica, ¿cómo es esa construcción de la mujer en Costa Rica actualmente? Bueno, te aclaro que yo soy venezolana. Ah, Soy venezolana, soy maracucha, tengo muchos años de vivir en Costa Rica por cuestiones personales. Eh, bueno, en Costa Rica podríamos decir que a nivel centroamericano es uno de los países donde hay mucha legislación que favorecen a las mujeres. Realmente es bastante interesante el caso de Costa Rica. Pero de lo que yo recuerdo de Venezuela y, bueno, tantas feministas teóricas, científicas que hay en Venezuela, podemos decir que allá las mujeres siempre han estado presentes en todas las áreas del conocimiento. Yo soy producto de eso, de mis profesoras, de trabajar con lideresas y que me dieron esa oportunidad de ver desde otros matices, ¿verdad?, en la realidad de las mujeres. Incluso yo que estudié filosofía 5 años en la Universidad del Zulia, creo que nunca llegué a ver una mujer filósofa dentro de los discursos que estudiábamos, hasta que conocí a Gloria Comesaña Santalice, profesora feminista venezolana, y que me introdujo en el mundo del feminismo y empiezo a ver la filosofía desde otros ángulos, ¿verdad? Cuando uno lee a Sócrates, que justifica la esclavitud y que todo el mundo decía, bueno, parece bien, parece que no hay nada raro en eso, y cuando uno lo empieza a leer desde otra perspectiva, uno empieza a entender porque incluso nuestras sociedades fueron construidas como se construyeron, ¿no? Basándose en la idea de que hay unos que deben estar esclavizados para que otros se sostengan. Y las mujeres dentro de esos discursos estábamos incluso por debajo de los esclavos. Entonces, toda esa visión de Occidente que a la postre va a dominar la construcción de nuestra sociedad porque fuimos conquistados por Occidente. Entonces, no nos podemos quitar eso, ¿no? Somos producto de ello. Fue lo que hizo, lo que configuró, ¿verdad? Estos discursos que, por un lado, sometían a las mujeres, pero por otro lado, las mujeres latinoamericanas que hemos construido nuestra identidad, porque tenemos una historia común, ¿verdad? De conquista, pero también de luchas reivindicativas. Eso nos ha permitido, yo creo, hoy por hoy, en el siglo XXI, estar en muchos espacios de participación. O sea, no podemos decir que estamos en la Edad Media, ni en la Edad Antigua, ni en la Edad Moderna. O sea, realmente nada más veamos el foro de hoy, ¿no? Una ministra. ¿Cuándo podríamos haber pensado eso hace, no sé, unas décadas, ¿no? Y el panorama político latinoamericano se ha ido reconfigurando de tal forma que las mujeres sí estamos logrando espacio de participación. Quizás no es como quisiéramos, ¿verdad? Pero yo creo que vamos avanzando y bastante rápido en comparación a lo que pasaron las mujeres occidentales. Creo que ellas duraron un montón de tiempo para lograr su reivindicación. Me parece que nosotras en menos tiempo hemos logrado más, aunque nos falta mucho todavía. Aquí Omar Valles nos dice que muy buena su presentación, podría diferenciar dentro del llamado pensamiento occidental las diferencias del tratamiento del género en al menos 4 de sus múltiples variantes, como el puritanismo inglés, el pragmatismo norteamericano, el estructuralismo francés y el marxismo alemán. Sí, digamos, dentro de la teoría feminista hay muchas corrientes, muchas aristas, muchas perspectivas, que no es el tema de la presentación. Obviamente nosotros desde América Latina echamos garras de esos discursos feministas que surgen en Occidente también, ¿verdad? Porque cuando hablamos de feminismo tenemos que recordar que es una teoría, una filosofía que surge en Occidente. De hecho, acaban de mencionar algunas de ellas. Nosotros lo que hacemos desde América Latina es reinterpretar de acuerdo a nuestra propia realidad las problemáticas que tenemos de las mujeres en nuestra sociedad. Por ejemplo, no es lo mismo las problemáticas que plantearon las feministas o las estadounidenses de acuerdo a su cultura que las problemáticas que tenemos nosotros en América Latina. Por ejemplo, nosotros en América Latina, uno de los temas que todavía es parte de las discusiones es el tema del aborto.
por ejemplo, ¿no? Que en esas otras sociedades quizás no sea un problema porque van por otros caminos. Pero nosotros, en nuestra sociedad, es un tema, por ejemplo, que produce muchos problemas porque estamos influenciados por la religión, porque todavía lo consideramos un pecado, porque la legislación al respecto no se ha modificado de tal forma que podría permitir ese tipo de prácticas, etcétera, etcétera. Son criminalizadas entonces. Entonces sí, podríamos hacer otra conferencia sobre todo los feminismos, ¿verdad? Yo normalmente los distingo en dos, el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. En el feminismo de la igualdad hablamos de las teorías que reivindican la necesidad de la igualdad de la mujer con respecto al hombre dentro de la sociedad, y dentro del feminismo de la diferencia es la perspectiva donde se reconozca que aunque las mujeres seamos diferentes, hay valores reivindicativos que podemos rescatar de esa diferencia, ¿no? Entonces, bueno, el tema del feminismo sí nos llevaría otra conferencia, pero no es el tema ahorita que me gustaría profundizar. Okay. Aquí Romalis Villarreal hace una pregunta que usted viene prácticamente a responder sobre cómo sería esa epistemología que permite la visibilización del género, de acuerdo al contexto político socialista y bolivariano. Perdón, no te escuché, la primera parte no te escuché. Disculpe, Romalis Villarreal, que es una mayor, es una estudiante del doctorado en Defensa Integral de la Nación, le pregunta que cuál sería la epistemología que permite la visibilización del género femenino, según criterios teóricos conceptuales en un contexto político socialista y bolivariano. Bueno, yo creo que esa respuesta la tendrían que dar las mujeres venezolanas que están viviendo, ¿verdad?, su propia circunstancia. Como he mencionado anteriormente, desde Venezuela las feministas han hecho grandes aportes a la construcción de la sociedad, y por eso yo recalco el hecho de que el feminismo se redimensiona de acuerdo a las necesidades y a las realidades de los contextos donde nosotros nos posicionamos. Lo que yo puedo observar de la realidad venezolana es que, bueno, la visibilización de las mujeres es constante. Yo pienso que las mujeres venezolanas están reivindicadas en todos los espacios del quehacer político. Una epistemología de eso, no entiendo exactamente la pregunta, ¿no? Pero yo creo que cualquier epistemología, pensarlo desde una mentalidad liberadora, tiene que partir desde las propias realidades de las mujeres, porque como decía anteriormente, no es lo mismo la realidad de una mujer venezolana que la realidad de una mujer nicaragüense o costarricense. Entonces, el feminismo yo pienso que en América Latina parte desde las realidades que viven las mujeres. Algunas más, no sé, quizás donde hay más problemática y otras quizás no hayan tanto, ¿no? Entonces, yo pienso que esa epistemología debería surgir desde esa realidad. Okay. Aprovecho el espacio para agradecer entre los participantes, tengo mis estudiantes del doctorado, gracias por el apoyo. Me voy a permitir leer este último comentario que es de Neida Pérez, otra doctorando que trabaja allí con una ONG sobre el género, del doctorado en Ciencias Gerenciales, y ella nos expone que gracias por su exposición, y si usted considera que las políticas de Estado han avanzado en cuanto a que las niñas puedan incursionar en el área del saber, siendo esta la raíz del conocimiento y adopción del propio reconocimiento de sus derechos desde la infancia. Repito, ¿no? Eso tendríamos que analizarlo desde la perspectiva de cada país. Yo podría hablarte ahorita de una percepción que tengo. Yo percibo que los estados o los discursos, ¿verdad?, porque estamos hablando de discursos, siempre buscan que haya un reconocimiento de las mujeres dentro de las áreas del saber. Pero a veces una cosa es lo que dicen los discursos y otras cosas son lo que dicen la realidad. Por ejemplo, el dato de que solamente el 30% de las mujeres a nivel del mundo están participando en ciencia y tecnología. En estas áreas del conocimiento, eso nos da un panorama bastante desalentador, porque si nos ponemos a ver es bastante poco.
Sin embargo, por ejemplo, entiendo que en el caso de Argentina y Venezuela hay mucha participación de las mujeres en ámbitos de la ciencia. ¿No? Ustedes más bien me podrían corroborar ese dato, que entiendo que incluso es paradigmático, ¿no? Pero creo que sí, todavía hay que hacer mucho al respecto. No todas las niñas llegan al sistema de educación formal, no todas las niñas llegan a la universidad. Recordemos que una de las características de nuestra región es que las mujeres o las niñas quedan embarazadas a muy corta edad, y eso les impide posteriormente seguir con sus estudios formales. Es uno de los análisis y críticas y reflexiones que hay que hacer constantemente. Todavía nuestras niñas, porque son niñas, salen muy pronto del sistema educativo por esta condición, que también podríamos analizar en otra presentación si ustedes quieren, ¿no? El cómo los embarazos tempranos limitan totalmente la posibilidad de que las mujeres se desarrollen dentro de las áreas del conocimiento. Muchísimas gracias, doctora Lucía del Carmen Rincón Soto. Ahora vamos a pasar a continuación con nuestra segunda ponencia de la profesora Saily Franco Cipriani, la cual se titula Por una vida libre de violencia, sobre el sistema de observatorios de violencia basada en género. Profesora Saily, tiene la palabra. Por favor. No se está escuchando, me parece. Active su audio, ahora profe sí, Saily. ahora sí, perdón. Bueno, perfecto, dale. Los saludaba a todos y todas, muy buenos días, muchas gracias por el espacio, agradezco enormemente la invitación, muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes, quienes nos han invitado, a la profesora Lucía y a mí, y a los participantes. Antes de comenzar, bueno, un saludo fraterno, muy respetuoso a la doctora Lucía Rincón Soto. De hecho, qué maravilla haberla escuchado, porque toda su ponencia da pie a lo que yo vengo a decir hoy, y es lindo conocer a otra mujer latinoamericana en el campo de las ciencias sociales. Así que mis agradecimientos y mis respetos para usted. Agradezco también a Roy Garchacín por la invitación, y saludo a las autoridades del ONCTI y del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología. Yo suelo decir en estos espacios, ¿no?, que quizá por la pandemia ya tenemos un año en Venezuela, tenemos un año en esto, y las personas que, bueno, ya tenemos bastante experiencia haciendo este tipo de actividades por Zoom, quizá de alguna manera nos acerca, ¿no?, a otras localidades, a otras comunidades, pero también yo suelo decir que no demos nunca por sentado este tipo de actividades, porque no todo el mundo tiene el privilegio material de poder conectarse, pero al mismo tiempo démosle la importancia que tiene, que siguiendo la línea de lo que venía comentando Lucía, este tipo de actividades no son comunes. Si bien la tecnología y quizá nosotros le hemos dado la vuelta a la globalización y hemos intentado sacar provecho de lo que nos ha querido oprimir, diseñamos espacios como este, pero bueno, tengamos en cuenta eso, que uno no es masivo, nos queda mucho que trabajar hacia allá, pero al mismo tiempo no demos jamás este tipo de espacios por sentado, que son sumamente importantes, especialmente en la lucha para la visibilización de los derechos de las mujeres, y bueno, en nuestro caso, en el campo de la ciencia. Entonces, bueno, voy a empezar un poquito con contexto. Mi nombre es Saily Franco Cipriani. Yo en este momento cumplo funciones como la responsable del sistema de observatorios de violencia basada en género. Esa oficina está anidada al despacho de la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Carolis Pérez. Y bueno, tenemos el sistema, sigue siendo muy incipiente. Venimos trabajando en él desde septiembre del año pasado, y por ahora consta de 2 observatorios, el de violencia y el de medios. Entonces, bueno, antes de adentrarme directamente en lo que es el sistema y qué hacemos en el sistema y por qué es importante, como siempre, un poquito de contexto. Entonces, bueno,
empecemos a hablar sobre este derecho a una vida libre de violencias en Venezuela. Para los que no saben, en Venezuela contamos con la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, única en su tipo, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Entonces, bueno, en Venezuela, siendo territorio colonizado por países europeos y liberado a partir de la lucha incansable de sus pueblos, y Latinoamérica también. Latinoamérica no es solo una de las regiones más desiguales del mundo, es también uno de los territorios en los que los índices de violencias contra las mujeres alcanzan año tras año los valores más altos. En promedio, 1 de cada 3 mujeres ha padecido violencia física o sexual en una relación íntima a lo largo de su vida, según cifras de la Organización de Naciones Unidas del 2020. Estas cifras son del año pasado. Venezuela, así como las demás naciones de América Latina y el Caribe, está marcada por las consecuencias del colonialismo y la esclavitud, de modo que y de esto venía hablando Lucía, de modo que a la feminización de la pobreza agregamos su correspondiente racialización e hipersexualización. Las agresiones que viven las mujeres a diario son consecuencia directa de una sociedad colonizada y de un contexto capitalista heredado, que lleva implícita y explícitamente conexos a la explotación económica, al machismo, al racismo y al clasismo, formas de violencia sistemáticas y estructurales contra las poblaciones que salen del canon de belleza blanco europeo. Después voy a explicarles un poquito qué es esto. Es así como, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho en la concienciación política de nuestro pueblo, aún reproducimos estas herramientas de opresión y dominación, donde la institucionalización de la violencia no solo se enraiza en nuestra construcción social, que es patriarcal y que es católica también, sino que aún se promueve debido a su profunda normalización. ¿Qué quiere decir todo esto que vengo diciendo? Que, lamentándolo mucho, las formas en las que estamos acostumbrados a relacionarnos son violentas contra las mujeres. Esas formas machistas de relacionarnos lo tenemos en toda la población porque las hemos heredado, pero al mismo tiempo no solamente lo tenemos normalizado, sino que además lo vamos reproduciendo, ¿sí? Es por esto que las mujeres afro y las mujeres indígenas han sido las más discriminadas y por tanto las más vulnerables, incluyendo también las mujeres migrantes o en situación de movilidad insegura, en situación de discapacidad, trans, pobres y representantes de la comunidad LGBTQI+. Formando parte de poblaciones disidentes donde el poder hegemónico ejerce acciones opresoras que violan los derechos humanos de las mujeres, las acciones violentas contra sus cuerpos, integridades emocionales, psicológicas y mentales, y sus extensiones familiares no solo están normalizadas, sino que se agravan ante la crisis capitalista, el aumento de la pobreza y, como venía diciendo, su feminización, pero además de estas normas patriarcales establecidas. Una realidad que además se viene agravando intensísimamente como consecuencia de la pandemia del COVID-19, produciendo altos índices de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. El COVID-19 no trajo la violencia a Latinoamérica, no trajo la violencia a Venezuela, no trajo la violencia al mundo. El COVID lo que hace es quitar un gran cobertor que venía arropando violencias estructurales y sistemáticas que las mujeres hemos venido sosteniendo, algunas sobreviviendo y algunas no, históricamente. Y digo históricamente porque la violencia sistemática estructural hacia la mujer empieza a partir de la división sexual del trabajo, que inicia entre 7.000 y 9.000 años atrás, cuando los grupos organizados, las asentaciones organizadas de seres humanos empiezan a desarrollar tecnología de la agricultura. Justo en ese momento empieza la división sexual del trabajo, y a partir de la división sexual del trabajo se empiezan a desarrollar esta suerte de roles y estereotipos que se le asignan a las mujeres y a los hombres. A partir de eso, además, la Iglesia Católica tuvo una influencia importantísima en la visión biologicista de los sexos. Para la Iglesia Católica sigue siendo que el sexo es binario, que solamente hay hombres, que solamente hay mujeres, que nacen de esa manera, y que cualquier identidad que pueda salir de esta norma
que es una identidad disidente, es merecedora de persecución, de prejuicio, de discriminación, de opresión. Todo esto nosotros lo cargamos además porque somos un país colonizado, con unos índices de violencia particularmente altos. Nuestros territorios colonizados fueron violados, nosotros sufrimos un epistemicidio importantísimo, no solamente de nuestras lenguas, sino también de las formas en las que pensábamos, de las que sentíamos, de las que organizamos nuestra cosmovisión, y además de eso se nos fue impuesta unas maneras de pensar y unas maneras de hacer que no se parecían a lo que nosotros fuimos. A lo que las poblaciones originarias de la Via Yala venían haciendo. Entonces, todo este menjurje de cosas que vienen sosteniéndose en el desarrollo social de los pueblos latinoamericanos es lo que gesta la manera en la que en este momento nosotros y nosotras nos relacionamos. Entonces, la profe Lucía lo venía diciendo, no solamente es la división sexual del trabajo, sino que a partir de esa división existe una línea donde los hombres están arriba y las mujeres, y además en este momento las mujeres, los cuerpos feminizados, las identidades disidentes, están debajo de esa línea. Frantz Fanon lo explicaba muy bien, ¿no? Como todo lo que está encima de esa línea es el territorio del ser, y lo que está debajo de la línea es el territorio del no ser, y bueno, todo lo que está debajo de esa línea, ¿no? Es merecedor de discriminación y opresión. Entonces, hacia allá es donde reside parte de nuestra investigación, no solamente hacia visibilizar esas formas violentas, nocivas en las que nos hemos venido relacionando socialmente, sino también a, bueno, cómo las podemos transformar, porque es que esto está impuesto, y si está impuesto y es sociocultural, lo podemos transformar. Algo importantísimo que necesito decir, bueno, es que como las medidas coercitivas unilaterales promovidas conjuntamente por el gobierno de Estados Unidos de América, algunos estados miembros de la Unión Europea y parte del Grupo de Lima, han viniendo imponiendo sobre la población venezolana. Entonces, bajo ese contexto, además de la pandemia, se hace impostergable la necesidad de garantizar un espacio para el monitoreo, vigilancia, estudio y análisis de los contenidos reflejados en los medios de comunicación con o sin fuentes abiertas. Ahorita voy a explicar qué son fuentes abiertas, y los datos estadísticos oficiales obtenidos por estas fuentes con la finalidad de incidir en la generación de políticas comunicacionales y políticas públicas con perspectiva de género para esta disminución y progresiva erradicación de contenidos sexistas y de violencia simbólica que predisponen las diversas agresiones hacia las mujeres. Entonces, ya les voy a compartir pantalla. Déjenme ponerla por aquí. ¿Sí me escuchan bien? A veces siento que estoy hablando sola en Zoom. Nos pasa a todos, pero se escucha bien. Perfecto, Saili. Excelente. Ok. Chévere, pueden ver la presentación. Sí, se ve. ¿Sí? Ok, entonces bueno, justificación de, bueno, porque un sistema de observatorios, como venía diciendo, para promover y construir un espacio para el monitoreo, vigilancia y estudio de análisis, perdón, de los contenidos reflejados en los medios de comunicación, como sin fuentes abiertas, que den cuenta de la vida de las niñas, adolescentes y mujeres venezolanas. La tarea del sistema se propone ir más allá del enfoque en contenidos sexistas y extenderse a los contenidos racistas, y de ser necesario a otras condiciones que suelen ser utilizadas para vulnerar aún a las mujeres, aún más a las mujeres. El Ministerio de la Mujer tiene un observatorio de medios que se llama el Observatorio de Medios Carmen Clemente Travieso. Entonces el Observatorio de Medios
fue nuestro antecedente inmediato, pero quisimos ir un poco más allá del Observatorio de Medios justamente porque los índices de violencia en Venezuela, por qué la violencia se viene desarrollando de esta manera, por qué parece haber más cantidad de femicidios durante el año 2020. El año 2020 fue un año particularmente atroz para la vida de las mujeres. Varias académicas, teóricas, activistas sociales venezolanas hemos venido poniendo la intención en estudiar qué es lo que viene pasando, y parte de esa razón es justamente que el mundo está en crisis, el capitalismo está en una crisis innegable y que nos afecta indudablemente a un país que no solamente es colonizado, sino que es un país petrolero. Entonces, qué interesante ser un país petrolero latinoamericano en este contexto histórico inédito como nunca lo haya existido en la contemporaneidad de la humanidad, sobreviviendo a una pandemia, ¿no? Son un montón de ingredientes lejos, y en este sentido siempre hemos dicho también que las cosas hay que tenerlas que mirar con pinza, con sumo cuidado, porque la realidad venezolana tiene unos índices de complejidad altísimos. Y la idea es trabajar hacia el desarrollo de categorías de análisis que puedan dar cuenta de nuestra realidad. Porque el problema es que en las ciencias sociales, y además en las ciencias sociales con perspectiva de género, que es una rama que de alguna manera viene siendo muy incipiente, las categorías de análisis que tenemos las hemos heredado. Sí, las hemos heredado de Occidente, pero es una mirada europea, es una mirada estadounidense, que hasta cierto punto alcanza más o menos a arropar nuestra realidad, pero que en general no puede hablar enteramente. Entonces a nosotros y a nosotras nos toca diseñar esas categorías de análisis para luego convertir ese análisis, ese estudio, en políticas públicas y políticas comunicacionales coherentes para nuestra población. Entonces, bueno, cosas que nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué elegimos las categorías? ¿Por qué incluimos unas sí y otras no? ¿Cuáles priorizamos? ¿Por qué las nombramos? ¿Cómo las nombramos? Porque cuestionar las cifras es ir más allá de lo que aparentemente nos arrojan, permitiendo así el descubrimiento de sus niveles u otras categorías de análisis que permitirían el diseño acertadas y coherentes. Porque es que no es solamente tener políticas públicas, no es que tenemos una lista y vamos haciendo check de tenemos un montón de políticas públicas. No, la cuestión es, esas políticas funcionan, están siendo coherentes, están arropando a la población en toda su gran diversidad y sobre todo en sus necesidades. Es de suma importancia el levantamiento y presentación de datos estadísticos obtenidos de indicadores construidos con perspectiva de género. Esto es fundamental, importantísimo. Y no solamente perspectiva de género, sino perspectivas interseccionales, puesto que su ausencia invisibiliza la realidad y la totalidad de crímenes cometidos contra las mujeres. Lucía venía diciendo, ¿cuántas mujeres filósofas conocemos? ¿Cuántas mujeres en las ciencias sociales conocemos? Entonces luego vamos un poquito más allá. ¿Cuántas mujeres negras en las ciencias sociales conocemos, ¿no? Les quería hablar también un poquito de nuestros referentes para la construcción, ¿no? de las definiciones de lo que es el femicidio, de lo que es la violencia contra la mujer. Y bueno, tenemos a Rita Segato, maravillosa, tenemos a Marcela Lagarde, tenemos a Silvia Federici, la recomiendo muchísimo. Silvia Federici es italiana, perdón, pero bueno, ha trabajado muchísimo en Latinoamérica, y ella tiene un libro que se llama Calibán y la bruja, donde explica cómo el medioevo institucionaliza la violencia sistemática y estructural contra las mujeres. Pero estas tres mujeres que yo estoy mencionando son blancas y tienen privilegios académicos y pudieron estudiar. Y sí, algunas vivieron persecución política debido al momento histórico en el que les tocó nacer y crecer, pero siguen siendo mujeres blancas. Entonces, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Porque por sobre todo, y esto es lo único con lo que venía diciéndoles, de que nuestras categorías son europeas
y estadounidense, es que en Venezuela nosotros tenemos una importantísima participación política de las mujeres, que además hemos sabido diversificar, porque la participación política no es solamente la jefa de calle y la jefa de los clavos. La participación política también se diversifica en nuestros derechos culturales, políticos, económicos, sociales y académicos y derechos intelectuales. Entonces, Venezuela tiene mujeres académicas y mujeres en las ciencias sociales para tirar para el techo, pero nosotros no las conocemos. No las conocemos. Nos vamos para atrás y pensamos en las mujeres de nuestra gesta independentista. Sabemos que un montón de mujeres negras pelearon con Juana la Avanzadora, que está ahorita en el Panteón Nacional, por cierto, pero no conocemos, sabemos que son un montón de mujeres, pero no las conocemos como tal. Entonces, esta cuestión, ¿no?, de venir incidiendo en las ciencias sociales también tiene una importancia política desde la participación de las mujeres en estos terrenos, ¿no? Por lo menos como la manera en la que escribimos las cosas, la manera en la que decidimos decir las cosas, la manera en la que nosotros nos presentamos ante la gente, o sea, porque yo me pongo mi trapo. Puede perfectamente haber decidido no ponérmelo, pero ¿qué pasa? Es una cuestión de identidad también y sobre todo de promover la presencia de las mujeres y también de las mujeres afrodescendientes y negras en estos terrenos, porque lamentablemente lo que aprendimos es que las mujeres no tenemos cabida en este tipo de cosas, y menos aún las mujeres indígenas, las mujeres afro, las mujeres de la comunidad LGBTQI, ¿sí? Entonces, bueno, además de esto que vengo diciendo, vamos a hablar un poquito ahorita sobre los objetivos, ¿no?, del sistema. En la región existen diferentes observatorios como el de la CEPAL, pero no manejan la referencia de violencia simbólica y violencia mediática. Estos son dos tipos de violencia que tenemos en nuestra ley, definiciones manejadas en Venezuela que permiten a su vez detectar cómo los medios propician y promueven la violencia basada en género. Un sistema de observatorios que maneja las múltiples dimensiones correspondientes a la violencia basada en género y que a su vez realiza un monitoreo de los medios de comunicación podría ser una herramienta, un instrumento novedoso en la región para documentar, investigar y analizar no solo los casos de violencia, sino cómo el estereotipo reflejado en los medios es impulsor de esa perspectiva. Venezuela tiene no solamente una de las leyes de avanzada más importantes de la región latinoamericana y del mundo, porque hemos tipificado 21 tipos diferentes de violencias basadas en género, incluidas el femicidio y la inducción al suicidio. Pero además la Constitución bolivariana fue escrita con perspectiva de género. La Constitución bolivariana no dice todos los venezolanos, dice los y las venezolanos y venezolanas. Eso es un cambio paradigmático importantísimo, porque en el momento en el que nosotros decimos todos los venezolanos, solamente estamos nombrando a la población masculina, que es la mitad de la población de Venezuela. Pero cuando nosotros decimos todos y todas, o un poquito más allá, y la RAE enloquece, todos, todas y todes, nosotros incluimos a toda la población venezolana que esté dentro de nuestro territorio en su grandísima diversidad. Entonces, los objetivos concretos. Evaluación de casos de violencia basada en género a partir de mapeo y territorialización de incidencias. Una de las cosas que a nosotros nos interesa muchísimo es lograr poner esos índices de violencia en mapa, poder ir trazando, poder ir haciendo rutas. Generar un insumo oficial que levante las alertas necesarias en materia de penalización y seguimiento de crímenes y agresores y procuraduría de imposición de leyes, visibilizar actos de violencia cometidos por personas o instituciones antes o después de un femicidio, recolección de datos obtenidos desde las instancias de recepción de denuncias y procesos de judicialización de casos, análisis comparativo de cifras y casos bajo categorías de análisis inclusivas de la diversidad de las niñas, adolescentes y mujeres venezolanas, establecer una ruta operativa entre los monitoreos de casos, denuncias, fiscalización y judicialización de casos, desarrollar una investigación dirigida a entender la violencia contra las mujeres como un ataque a la seguridad del Estado venezolano, porque es que un ataque a la seguridad no necesariamente viene desde afuera.
no necesariamente es bélico. Un ataque a la seguridad no implica que cayeron bombas. Las medidas coercitivas unilaterales son un ataque a la seguridad del Estado venezolano. Y la violencia basada en género también es un ataque a la seguridad del Estado venezolano, solo que cometida desde dentro, ¿sí? Orientar todos los esfuerzos a lo que creemos es el origen de situaciones que pueden conducir al femicidio, un elemento o un conjunto de elementos, la religión, la educación, las industrias culturales, los medios de comunicación. Y por último, pero no menos importante, y una cosa que además me encanta decirla, es trabajar hacia la humanización de la información referida a los femicidios. ¿Qué viene pasando? Que en esta era de la globalización y del Wi-Fi y de los datos y de Instagram, tragamos una cantidad de información dispuesta en los medios de comunicación increíble, es alucinante. De hecho, las generaciones más jóvenes tienen una capacidad, yo no sé si decir maravillosa, pero la verdad es que es increíble de tragar y quizá procesar información. Pero eso ha producido que se banalicen las incidencias de violencia y se banalicen los casos de femicidio. Entonces nosotras no queremos hablar nada más de un caso de femicidio más, no queremos nada más sacar la tasa de femicidios en Venezuela, porque bueno, eso nos sirve, sí, para rendir cuentas, para montar informes, pero el problema es que esa mujer o esa niña o esa adolescente que fue asesinada por el hecho de ser mujer, de haber nacido mujer, tenía nombre y apellido y tenía un número de cédula y tenía una mamá o una papá o hermanos y vivía en algún lugar de la territorialidad de este país. Entonces es importante humanizar, ir caminando, ¿no?, hacia la sensibilización de las incidencias de violencia que terminan en casos de femicidio. Ahora, ¿qué es el femicidio? No sé si han notado que desde que empecé yo estoy hablando de femicidio y no feminicidio. En Venezuela hemos hecho una diferenciación del término feminicidio, porque el feminicidio ocurre cuando las instancias gubernamentales o estatales responsables de proteger los derechos de las mujeres o garantes de los derechos de las mujeres inciden directa o indirectamente en el asesinato de esa persona. Y el femicidio, según lo tipifica el artículo 57 de nuestra ley, es el que la persona, el hombre, que intencionalmente causa la muerte de una mujer motivado por odio o desprecio a la condición de mujer, incurre en el delito de femicidio, que será sancionado con penas de 20 a 25 años de prisión. Entonces, tenemos esa diferenciación entre feminicidio y femicidio. En la mayoría de los países es tipificado el femicidio. Venezuela es el único que hace esa diferenciación. En el resto de los países se dice feminicidio. Ok, tipos de femicidio, perdón, que hemos manejado en el sistema. Tenemos los femicidios íntimos o familiares que ocurren a manos de una persona que tenía una relación consanguínea o de afinidad con la víctima. Un feminicidio no íntimo es el que ocurre cuando el crimen es a manos de un conocido o conocida de la víctima. Los femicidios sexuales son los que generalmente ocurren con agresión y abuso sexual antes de que el agresor cometa el crimen de femicidio. Tenemos los travesticidios o transfemicidios. Hemos incluido esta categoría de análisis, es importantísima para la visibilización de los crímenes contra la comunidad trans. Asimismo tenemos femicidio lesbofóbico, que es el que ocurre por odio a una mujer lesbiana. Tenemos femicidios pasivos o indirectos. Este es importantísimo y hemos venido trabajando bastante acá a raíz de el surgimiento de los pranatos o de los corredores de crimen organizado en el país. Entonces, el problema es que viene sucediendo que las bandas delincuenciales toman los cuerpos de las mujeres como venganza. Entonces, no solamente las asesinan, a partir de este poder que tienen los hombres sobre las mujeres, a partir de asumir que la mujer está por debajo, ¿no?, de su espectro de poder, pero sobre todo la toman a modo de retaliación. Tenemos el femicidio vicario, que es el femicidio por conexión, o sea, es un femicidio que ocurre cuando hubo un intento de asesinato contra una mujer y
sus familiares, amistades, hijos e hijas resultan asesinados en medio del crimen. Tenemos el feminicidio. Aquí fíjense que el feminicidio es el obstétrico porque está cometido por un personal de la salud que también, además de las instancias defensoras, las instancias de seguridad del Estado, el personal de la salud es absolutamente responsable de la vida, ¿no? de sus pacientes, de las mujeres. Entonces hablamos de feminicidio obstétrico cuando la mujer muere a causa de mala praxis o de negligencia obstétrica. Y finalmente, en esta lista atroz y terrible de crímenes, tenemos el feminicidio infantil. Nosotras hemos querido diferenciarlo del infanticidio, justamente para no darle ese rango, esa visibilización de que las niñas también son asesinadas porque son niñas. ¿De dónde sacamos estos tipos de femicidios? No fue una cosa que se nos ocurrió y ya. Existe el Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, que lo publica la ONU Mujeres. Rita Segato y Marcela Lagarde también han venido, ¿no?, tipificando estos femicidios, porque al principio era solamente uno, como femicidio es la muerte de una mujer por odio a su condición de mujer, pero la cuestión es que son tantas las posibilidades de vida de esa mujer que es que se hizo necesario categorizar de esta manera, y de hecho seguimos trabajando para tipificar más, porque a medida que los datos nos van arrojando mayor cantidad de información o diferenciación de información, se hace necesario ir produciendo más categorías de análisis. Asimismo, en el sistema nos hemos basado también en el trabajo incansable de los compañeros y compañeras a la plataforma comunicacional Utopix, que sostiene un monitor de femicidios mensual. Ese monitor de femicidios fue fundado por la compañera Aimé Zambrano Ortiz, que también en trabajo, en red colectiva con los movimientos de mujeres a escala latinoamericana y con este instrumento protocolo latinoamericano, ha venido construyendo, ¿no?, estas categorías de análisis que, bueno, nosotras en trabajo conjunto hemos tomado y seguimos trabajando. Entonces, causas del femicidio en Venezuela. Vemos esta imagen acá, perdonen que esté en inglés, no, se me extravió la traducción al español. Vemos a una imagen, que es una imagen promocional de un sostén, dice sostén es en oferta, y vemos a un señor que es como el manager, el gerente del centro comercial, a un señor personal de seguridad y a una mujer que está amamantando. Entonces, los hombres, los tipos que con autoridad le dice que por favor se tapen, que esto es un lugar público, señores, que esto no puede estar viniendo a hacer eso. Pero tenemos la contradicción narrativa, ¿no?, de que estas dos personas que se sienten sumamente ofendidas porque hay una mujer amamantando a su cría, pero bueno, tenemos esta imagen hipersexualizada de una mujer detrás. Entonces, esa contradicción narrativa la tenemos muy imbricada en nuestro imaginario colectivo. Y nosotras lo que hemos venido trabajando es a visibilizar que esa contradicción narrativa existe y que a partir de allí cometemos como pueblo, también como sociedad, violencia contra las mujeres. Entonces, causas. Aimé Zambrano Ortiz, junto con otras teóricas venezolanas, viene también tipificando las causas de por qué ocurre la violencia, como ocurre en Venezuela. Entonces, volví, acá estoy. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto, muy bien. Perfecto. Ok. Continúa. Ok, entonces tenemos como causas del femicidio en Venezuela
la objetivización y la objetificación del cuerpo de las mujeres, que es lo mismo que lo que venimos llamando cosificación. Esto surge a partir de la hipersexualización del cuerpo de las mujeres, donde los hombres asumen que las mujeres son una cosa, son un objeto. Entonces, como asumimos que la mujer puede ser esta taza vacía, es un objeto, yo puedo hacer con ese objeto lo que a mí me dé la gana, porque además lo puedo agarrar y lo puedo clamar como mío, ¿no? Entonces, no solamente la objetificación y la cosificación, sino esa noción de pensar que las mujeres son propiedad privada de los hombres, bien sea sus esposos, sus novios, sus amigos, sus jefes, sus papás, sus hermanos. A esto tenemos, a esto tenemos aunado la construcción del amor, la construcción cultural del amor romántico, que es justamente mi amor te amo, mi amor moriría por ti. Esta frase de me moriría por ti es sumamente peligrosa. Es peligrosa. Porque además es una de las frases que lleva a la inducción al suicidio, o que lleva al suicidio de la mujer por el hombre, o que lleva a que después de que el hombre cometa el crimen de femicidio, se suicide. ¿Por qué se suicida? Porque él sabe que estaba haciendo algo que no estaba bien. No es solamente cargar con la culpa, y yo no voy a pretender acá tampoco hacer análisis psicológico, porque no es para nada mi área, pero en ese sentido no es casual que algunos de los hombres que cometan crimen de femicidio se suiciden, ¿no? Y tiene mucho que ver con esta cultura, con esta construcción cultural del amor romántico, que además viene de esta idea shakespeariana de Romeo y Julieta, ¿no? De si no podemos estar juntos, pues muramos. Eso no está bien, eso no está bien, hay que deconstruirlo, hay que trabajarlo, hay que visibilizarlo, hay que educar a los niños, a las niñas, adolescentes, a que esta construcción no es sana y que además no tributa en lo más mínimo al desarrollo social de nuestro país. Lo que nosotros tenemos que hacer es justamente visibilizar a las mujeres como el otro 50% de la población en estado absoluto de igualdad y de equidad. Una cuarta causa es la violencia como construcción de la masculinidad. Cuando pensamos en el estereotipo de lo que es masculino, pensamos en violencia inmediatamente, al punto que cuando una mujer es agresiva o es violenta, decimos que es una machorra, decimos que es lesbiana, decimos quizás que la tipa es una histérica, y quizás es que ella simplemente está siendo igual de violenta o igual de agresiva que su par hombre. Lo que pasa es que como ella es mujer, resalta. Y ninguna de las dos cosas están bien, porque la construcción de masculinidad no tiene por qué ser agresiva, no tiene por qué ser violenta, no es, y esto es un constructo cultural, no es biológico que los hombres se desarrollen de manera violenta o agresiva, pero está normalizado. Y hacia allá también tenemos que empezar a trabajar. Y por último tenemos el contexto político-social. Los hombres venezolanos en este momento, en su rol de proveedores de hogar, tienen un peso enormísimo sobre sus espaldas, porque a partir de la pandemia, a partir del daño que nos ha hecho las medidas coercitivas unilaterales, y a partir también de los fenómenos que se han venido, los fenómenos en crisis que se vienen dando en nuestro país, la sociedad también se encuentra en crisis. Y cada uno de esas formas de relacionarnos va explotando. O sea, tenemos familias que tenemos un montón de divorcios, tenemos parejas que se han separado, tenemos padres que han abandonado a sus hijos, tenemos madres que han tenido que agarrar 4 y 5 trabajos, así como padres que han tenido que agarrar 4 y 5 trabajos, porque es que la situación no da. Y eso va a producir un decaimiento en la salud emocional, en la salud psicológica, en la salud del colectivo todo. Y eso tiene consecuencias, ¿no? Que afectan justamente la vida de las niñas, las adolescentes y las mujeres venezolanas. Entonces, bueno, ya hablo del Observatorio de Medios, les venía diciendo el del Observatorio Carmen Clemente Travieso, que continúa monitoreando medios de comunicación, puesto que estos tienden a reproducir los estereotipos de género a través de sus rutinas
y prácticas en la producción y socialización de contenidos, bien sea a través de noticias, espacios de entretenimiento, publicidad y otros productos comunicativos. La mayoría de los medios reproducen y recrean este discurso dominante del que Lucía y yo venimos hablando, intensificando en el imaginario simbólico colectivo el rol dominante del hombre versus el pasivo utilitario de la mujer. Esto genera exclusión y una de las tantas formas de violencia contra las mujeres. Tipos de violencias presentes en los medios. Como venía diciendo, tenemos dos. Violencia mediática, que es la exposición a través de cualquier medio de difusión de la mujer, niña o adolescente que de manera directa o indirecta explote, discrimine, deshonre, humille o que atente contra su dignidad con fines económicos, sociales o de dominación. Y tenemos la violencia simbólica, que son las estructuras de poder que no someten y oprimen a las mujeres a diario. Son mensajes y valores que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales. Entonces, recursos discursivos empleados por los medios de comunicación. Tenemos la estereotipación, esto de que las propagandas de Ariel, que están dedicadas exclusivamente a las mujeres y solamente vemos a una mujer, que generalmente es mamá, atendiendo la casa, eso es estereotipación. Las mujeres no, eso es un constructo cultural, no es biológico. El lugar de la cocina, el lugar doméstico de la casa no es un lugar que nos toca, eso es un constructo cultural a partir del patriarcado capitalista. Está normalizado, pero tenemos que trabajarlo. La cosificación de la que ya hablé, la invisibilización, que es la desaparición total y rotunda de las mujeres afro, de las mujeres negras y de la comunidad LGBTQI, o de las mujeres con poder que tienen cargos importantes, por ejemplo, también son invisibilizadas. Y tenemos un contrario, que es la espectacularización. Los titulares de femicidio espectacularizan, son amarillistas, explotan la muerte de una mujer para ganar dinero. Es un recurso narrativo y bueno, hay que tener un ojo ahí, ¿no? Porque es a lo que estamos acostumbrados y acostumbradas a leer. Y al final tenemos sexismo en el lenguaje, que es lo que vengo diciendo de que, bueno, cuando decimos todos los venezolanos, solamente estamos hablando de los hombres. Entonces, ¿por qué los medios de comunicación pudieran hacer una ruta hacia el femicidio? Porque son un medio. Las noticias, espacios y segmentos de entretenimiento, crítica u opinión, en la mayoría de los medios reproducen y recrean el discurso dominante y opresor que intensifica el imaginario colectivo de que las mujeres tenemos un rol pasivo y utilitario y sobre todo un lugar inferior. No lo dicen. O sea, ustedes no van a escuchar nunca que un medio diga las mujeres tienen un lugar inferior, porque eso no es políticamente correcto y ellos saben que no lo pueden decir así, pero sus contenidos promueven esta idea. Esto es una noción, ¿sí? Promueven también estereotipos. Es común que en los programas de televisión de diversos géneros las presentadoras tengan que cumplir ciertos estándares de belleza y aptitud para ser aceptadas en estos puestos en comparación con sus homólogos masculinos. Y tenemos la transmisión. Los medios son transmisores de cultura hegemónica, que parte generalmente del discurso patriarcal dominante, siendo una vía indiscutible hacia el femicidio como representación última y más atroz de la violencia basada en género. Si los niños, las niñas y la sociedad completa crece viendo este tipo de cosas en un momento en la televisión y ahora en Instagram, hay una ruta indiscutible hacia la violencia basada en género que pudiera terminar en femicidio. Sí, hay una educación. Por supuesto que hay una educación, que es una educación nociva, es otra cosa, pero sí estamos siendo educados para caminar hacia allá. El Observatorio de Violencias, que es el nuevo, justamente para poder dar cuenta de las incidencias violentas que terminan en femicidio, también nos hacemos unas preguntas importantísimas. ¿Cuáles son los femicidios que más ocurren? ¿Cuál es el rango etario de mujeres que más sufre y qué tipos de violencia sufre ese rango etario? ¿Qué nuevos fenómenos están ocurriendo? Eso no era una categoría de análisis hace 5 años. Lo tiene que ser ahorita. ¿En qué poblaciones hay mayores incidencias y de qué tipo son estas incidencias? ¿En qué estados del país se desarrollan unos tipos de femicidios y en qué estados otros? ¿Por qué, por ejemplo, ocurren unos tipos de femicidios en los estados fronterizos?
¿Qué relación existe entre estas poblaciones? ¿A qué edades afecta? El Observatorio de Violencias nos permite focalizar los esfuerzos para la erradicación de la violencia basada en género, pensados también desde una perspectiva interseccional. Respondo a nuestras categorías de análisis. Roiger estaba bastante, me dijo esto un montón de veces, y por supuesto sí, voy a presentar ante ustedes las categorías de análisis de los índices de violencia. Tenemos los meses del año con casos, los estados del país con casos, los tipos de muertes de las víctimas, que a su vez tienen 14 subcategorías. Tenemos las edades de las víctimas, la relación del femicida con las víctimas, que a su vez tiene 10 subcategorías, las edades de los femicidas, los agravantes de los casos, porque en la ley, en nuestra ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, además de estar tipificado el femicidio, el artículo 67 habla de los agravantes de los casos. Entonces, el femicida pudiese tener un agravante en su condena por la forma en la que trató el cuerpo de la mujer antes o después de haber cometido el crimen, ¿sí? Tenemos las características de las víctimas, que tiene 11 subcategorías. Tenemos tipos de femicidios, que ya venía hablando, que ya los había presentado. Entonces, también tenemos variables, por supuesto, los índices de violencia. Tenemos varias. La patologización del agresor. La patologización del agresor es decir que, ay, es que el tipo estaba enfermo, ay, es que el tipo no se tomó el medicamento, ay, es que el tipo tenía problemas. No. Hay una forma de relación específica entre el femicida y su víctima, y hay mucho que estudiar para atrás, muchísimo. Pero si nosotros patologizamos esa acción, le quitamos responsabilidad al agresor y lo justificamos, ¿sí? Tenemos la revictimización y violencia institucional, lo que pasa cuando una mujer en chores llega a poner la denuncia y la devuelven, eso es revictimización. No hay en ningún lugar está escrito que una mujer que está en chores no puede llegar a poner una denuncia, y eso parte justamente, ¿no?, de esta suerte de estereotipos, ¿no? De, bueno, porque, o sea, si lo desnaturalizamos, pensamos, porque una mujer en chores no puede entrar a poner su denuncia, es una denuncia de agresión, no puede ser devuelta. Tenemos, por supuesto, la corrupción innegable en algunas de nuestras instituciones, incide directamente, ¿no?, en estos índices de violencia. La pandemia del COVID, como lo venía diciendo, las medidas coercitivas unilaterales, como ya lo había explicado, el incremento de la insalubridad psicológica y el crimen organizado. Limitaciones que tenemos en el sistema. Logísticas, por supuesto. Es interesante, ¿no?, trabajar en esta suerte de home office, pero como les venía diciendo al principio, tener internet es un privilegio, tener una computadora es un privilegio. Y lamentándolo mucho, las personas que estamos en las ciencias sociales sabemos que sin condiciones materiales no podemos seguir investigando. Ojo, y no es una limitación logística que tenemos nada más en Venezuela. Esto ocurre en Latinoamérica y ocurre en el mundo. No es algo que sucede nada más acá, y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que tener cuidado cuando lo decimos. Operativas, por supuesto, ahorita estamos otra vez en cuarentena radicalísima. Es difícil salir a la calle, es difícil movilizarse, tenemos que estar muy pendientes de cuidarnos nosotros, nosotras, a nuestros familiares. Eso crea dificultades operativas que, por supuesto, se meten directamente en la forma en la que trabajamos. Especialmente si somos mujeres, compañeras, esposas, si tenemos chamos, si tenemos que atender la casa, si el agua la ponen a las 7 y la quitan a las 8, ahí se va complejizando, ¿no? Y, por supuesto, las económicos sociales que enfrentamos todos y todas en este momento país. Soluciones puntuales. Cosas que les sugiero a ustedes que están aquí con nosotros y nosotras hoy, cositas que podemos ir pensando, ¿no? Introducir la perspectiva de género en espacios de producción de medios de difusión y producción de contenidos, especialmente los que tienen incidencia comunicacional y de políticas públicas. Este espacio está haciendo esa actividad de género, no solamente al diseñar un espacio que se llama Género y Ciencia, un lugar en el que históricamente las mujeres hemos sido excluidas e invisibilizadas, pero sobre todo
partiendo, ¿no?, de la promoción de estos discursos y de estos contenidos. Esto tiene que seguir pasando. Por eso insisto en que no hay que tomar por sentado este tipo de espacios. Incrementar el protagonismo de las mujeres en los medios de comunicación, insisto, acá estamos, pero también puede ser por Instagram, puede ser por Facebook, puede ser por Twitter. O sea, el hecho de que esto esté siendo grabado y luego lo vayan a subir, maravilloso, hacia allá es a donde hay que caminar. Presentarlas a las mujeres en las mismas condiciones que a sus compañeros hombres, no subordinadas ni dependientes. No es que ella es la novia de, la empleada de, la secretaria de, no. Ella tiene nombre y apellido, probablemente tenga un cargo y probablemente tiene unos estudios, hay que decirlos. Utilizar el femenino para cargos y profesiones, importantísimo. Evitar estereotipos sexistas como referirnos al cuerpo de las mujeres para describirlas. No es necesario que alguien, es difícil, es un ejercicio difícil, los invito y las invito, que para describir a alguien digamos, es que ella es negrita y chiquita y flaquita. Eso no dice nada. Eso no dice nada de nadie y a nadie le importa, en verdad. Ella tiene nombre y apellido y la podemos empezar a describir a partir de allí, ¿sí? Entonces, bueno, creo que con esto termino. En esta última laminita, bueno, tienen mi correo. Lo puede poner María Alcira igual al final ahí en el chat. Y bueno, atenta a sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Sailí. Me voy a permitir leer los comentarios y preguntas que le tienen a bien hacer nuestros participantes del día de hoy. La doctora Maribel Salazar nos dice, excelente investigación. ¿Será que el feminicidio también es herencia de la cultura occidental? ¿Existen países donde el feminicidio está estrechamente vinculado al machismo? Esa es la pregunta. Sí, por supuesto. El femicidio es el femicidio, nosotros tenemos una herramienta maravillosa y lamento no poder tenerla acá, que se llama violentómetro. El violentómetro es un termómetro que en su cúspide arriba empieza a explicar cómo la violencia machista, que es violencia patriarcal, empieza en el momento en el que te revisa el teléfono, te pregunta para dónde vas, te dice que no puedes salir en falda, y luego eso puede avanzar a gritos, a maltrato, a sacudidas y empujones, eso puede luego avanzar a golpes, a violencia sexual, y toda esa ruta puede terminar en femicidio. Por eso es que hablamos, hay algunas activistas y teóricas que hablan de micromachismos. A mí no me gusta hablar de micromachismos porque creo que es machismo y ya. Cuando alguien de nuestra familia nos manda a lavar los platos porque somos mujeres, es machismo. Y la cuestión es que está tan normalizado el machismo como práctica social, que todavía nos cuesta mucho ver esa línea directa que hay entre que una persona de nuestras amistades o de nuestra familia nos manda a lavar los platos porque somos mujeres, a los golpes, a los gritos, al femicidio. Todo eso son prácticas machistas. Y el problema es que está tan normalizado que puede terminar en femicidio, ¿sí? Ya. Hortensia Cambindo nos dice, las mujeres indígenas y afrodescendientes presentes en América Latina seguimos luchando por visibilizarnos como mujeres constructoras de sociedad. Gracias, su sola presencia me anima a continuar reivindicando nuestra identidad. Neida Pérez, que es otra doctorando en Ciencias Sociales, tiene un tema de tesis sobre género, puedo hablar con propiedad sobre el asunto, porque estoy involucrada con ella en ese sentido desde lo académico. Nos dice, excelente exposición, y le pregunta, profesora, ¿considera usted que la violencia de género en el ámbito laboral denota el atraso, desconocimiento y ausencia de políticas públicas en cuanto al desarrollo social de los pueblos latinoamericanos? Por lo cual, esa línea divisoria discriminativa en el área de trabajo requiere de un mayor monitoreo, vigilancia, estudio y, lo más importante, datos estadísticos oficiales que permitan dar a conocer y destapar esta realidad de violencia contra la mujer en el área laboral. Sí, absolutamente, y muchas gracias por esta pregunta importantísima.
No solamente los organismos, las grandes organizaciones como ONU Mujeres, UNFPA, vienen, la ILO, la International Labour Organization, vienen hablando sobre la participación de las mujeres en el espacio laboral, pero cómo hay una línea directa entre la participación de las mujeres en el espacio laboral y la discriminación y agresión de las mujeres en el espacio laboral. Es una suerte de chiste cruel en el que el patriarcado nos dice como que, bueno, ustedes no querían derechos laborales, ustedes no querían votar, lleven. Porque el problema de nuestra participación en el espacio laboral, el problema no, hay que problematizar nuestra participación en el espacio laboral y por qué hay discriminación de género en el espacio laboral. Y es porque todavía en el imaginario colectivo que sigue siendo dirigido por el patriarcado, que además es capitalista, lo que está muy en el fondo, lo que opera allá atrás, es como que si nosotras no mereciéramos estar allí, ¿sí? Entonces, no solamente es que nosotras estudiamos un montón, es que vamos escalando progresivamente, poquito a poquito, es que nos tenemos que enfrentar a este techo de cristal donde las mujeres llegamos hasta cierto punto de nuestra carrera y luego no podemos seguir subiendo en comparación con nuestros homólogos hombres. No es solamente eso, sino que al espacio laboral nosotras cargamos en nuestra cuesta el estereotipo de ser mujer. A ese estereotipo viene aunado el estereotipo de ser madre, de ser cuidadora, de ser educadora, ¿sí? Venezuela, y voy a hablar del Plan Mama Rosa, no hay, como el Plan Mama Rosa, no hay aún. El Plan Mama Rosa fue importantísimo porque apuntó a la territorialización de la perspectiva de género exteriorizada de las instituciones públicas venezolanas. El Plan Mama Rosa lo que quiso hacer es, si nosotros entendemos desde el Estado venezolano que hay discriminación de género, la sociedad venezolana lo va a poder entender. ¿Qué pasa? Que en efecto, como lo decía Lucía, respondiendo sus preguntas, una cosa es que nosotros tengamos la capacidad y la madurez política de entender que eso tiene que ir al papel y que tiene que salir a política pública. Y otra cosa completamente diferente, y es ahí donde sí viene el cambio paradigmático, es que tengamos la capacidad de ejercerlo. Esa incapacidad que sigue creciendo, que sigue movilizando, que sigue gestándose, no es solamente una cosa que nos sucede a los venezolanos y a las venezolanas. ¿Ok? Es importante saber esto. No una cosa que ocurre nada más acá, ocurre en Latinoamérica y ocurre en el mundo. Porque es que el patriarcado sabe muy bien cómo operar, es sumamente inteligente. Que nosotras seamos sumamente inteligentes, cierto, absolutamente. Que este sea el momento histórico en el que más hemos trabajado y en el que más hemos tenido visibilización, absolutamente. Pero es una guerra, en definitiva es una lucha difícil a la que estamos abocando casi el 100% de nuestra energía. ¿Sí? Ok, gracias. Janet Melo nos dice, excelente disertación y tributo con su contenido. Muchas gracias. Es que cuentan en el Ministerio de la Mujer con estadística de las personas transexuales en el país. ¿Tienen políticas públicas que incluyan este género? Importantísima pregunta. Bueno, como había mencionado antes, nosotras hemos incluido en las categorías de análisis de las incidencias de femicidio a la comunidad trans, porque sí, a ver, es incipiente los asesinatos a la comunidad trans, y en ese sentido se ha hecho muy importante incluir esa categoría de análisis justamente para no solamente para visibilizar esta población que por ahora sigue siendo vulnerable, sino para ir acorde a cómo nosotros hemos diseñado nuestros lineamientos para el desarrollo social, que además está basado en el respeto a los derechos humanos y a la felicidad plena de la población, ¿no? De la que hablaba el comandante Chávez. ¿Qué pasa? Que todavía la comunidad LGBTQI
sigue siendo invisibilizada porque nosotros cargamos con una herencia católica muy, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, hablar de derechos para la población LGBTQI sigue siendo tabú. Y ojo, aquí esto lo voy a hacer a título personal, como activista también. En nuestro discurso de activismo, quizá ya empieza a estar absolutamente normalizado hablar de las negras, de las trans, de las lesbianas, de las pobres, de las inmigrantes. Pero en ningún momento podemos asumir que esa narrativa empieza a ser masiva. Todavía no lo es. Y en Venezuela nosotros partimos del principio de la participación protagónica del poder popular. Entonces, por supuesto que las instituciones tienen su deber como garante de derechos de la población, pero nosotros y nosotras, el pueblo venezolano también lo tiene. Y yo siento que también hemos naturalizado en medio de sobrevivir la guerra lo que nos toca, ¿no? Sí podemos como pueblo visibilizarlo, sí podemos como pueblo denunciarlo, ¿no? Bien. Nicolás Bochenko, otro doctorando asiduo de estos foros, nos dice: mis sinceras felicitaciones a la doctora Lucía Rincón Soto y a la doctora Saidi Franco Cipriani y a la presentadora Meracira González por su excelente moderación. Tenemos que mencionar a nuestras heroínas como Elisa Cáceres de Arimendi, Josefa Joaquina Sánchez, Josefa Camejo, la Negra Hipólita, la Negra Matea y en general nuestras mujeres venezolanas, heroínas de la batalla de Carabobo, que este año cumplen 200 años. Y estas heroínas venezolanas acompañaron a sus maridos al campo de batalla. Ese es el verdadero rostro de la mujer venezolana, que además de ser bella, es muy trabajadora y muy decisiva. Muchas de ellas han asumido la doble función como padres y madres. Fabiola Ortuza también nos dice en excelente disertación. Por otra parte tenemos a María Gabriela Álvarez. Buen día, excelente participación de las ponentes. La pregunta que hace María Gabriela es: ¿cómo transformar desde la óptica sociocultural estos modelos opresores, considerando que aunque hemos avanzado mucho, muchas veces estos modelos son impulsados por las mismas mujeres desde la educación en casa? Sí, totalmente. Parte de lo que podemos empezar a hacer era lo que venía, lo voy a hilar con una de las preguntas que respondí anteriormente, que es que podemos ir reconociendo los machismos que suceden en casa. Las niñas no son las únicas que pueden lavar los platos, los niños también pueden hacerlo, pero asimismo la educación de responsabilidad en los niños es importantísima, porque no es solamente niña, tienes que cuidarte porque eres niña, es niño, no violentes, no tienes por qué hacerlo. Entonces hay cositas que pueden empezar desde casa, ¿no? Yo también soy bastante, no sé cómo, se me olvidó la palabra, suelo decir, ¿no? Que es que los hombres no ayudan en casa, no acompañan. Una cosa es ayudar y una cosa es acompañar, pero es que el sostén del hogar es también responsabilidad de las figuras masculinas. Es responsabilidad. Aquí tiene que haber 50 y 50. No es que, ay, mi amor, ven para ayudarte a lavar los platos. Ay, bueno, pásame la lista de mercado, o yo me quedo con los chamos. No. O sea, es hacer lo posible porque esa división del trabajo, esa responsabilidad no recaiga, no sea un peso sobre la espalda de las mujeres. Porque además está el estereotipo de la mujer madre que tiene sí o sí que criar, que además empieza a ser ahorita el estereotipo de la mujer madre maestra, porque las mujeres que son trabajadoras, que tienen chamos y chamas chiquitas, tienen que quedarse en sus casas en este momento a ser maestras, porque los chamos no están yendo al colegio. Entonces, ahí son 5 horas, menos de un día que no alcanza para nada. Un día que es muy corto. Una amiga comentaba, yo quisiera que el día tuviese 72 horas, y yo le decía, chama, no, es que el día no tiene que tener 72 horas, nosotros necesitamos ayuda, nosotros necesitamos acompañamiento, ¿sí? Y eso, aunque ustedes no lo crean, empieza desde casa, pero también empieza desde cómo escribimos, ¿no? De cómo decimos las cosas que decimos, de cómo nos dirigimos hacia las personas, hacia los hombres, hacia las mujeres en el trabajo.
Sé que es difícil, sé que quizá lo que digo puede sonar muy ambiguo porque es que está muy naturalizado. El machismo en el lenguaje, el machismo en nuestras prácticas, el machismo en la forma en la que nos relacionamos. Pero de verdad el solo hecho de ir desnaturalizando es muchísimo, es enorme ganancia. Muy bien. Irama La Rosa nos comenta, me parece muy interesante la visión expresada por las ponentes en torno a los feminismos propios de Latinoamérica y Venezuela, especialmente lo que significan las luchas en contra de las violencias patriarcales y capitalistas. Hoy precisamente estamos recordando con mi esposo que se conmemora el Día de la Memoria para no olvidar lo ocurrido en la dictadura argentina. En este caso, me parece que las mujeres fueron y son las protagonistas con el movimiento de las madres y abuelas que actualmente se sintonizan con todas las causas por un mundo mejor. Los canales del movimiento se expresan en la resignificación de espacios, como ocurre con el Museo de la Memoria, y en avances científicos, que ya son patrimonio de la humanidad, como es el desarrollo de un conocimiento especializado en ciencia forense. Creo que este tipo de innovaciones sociales que surgen de los movimientos son el tipo de experiencias que hay que reflejar en observatorios sobre violencias. Eso está contemplado en el Observatorio de Venezuela. En este momento, gracias por esta pregunta porque me acabas de recordar que hay una cosa importantísima que yo no dije. Nosotros empezamos el sistema de observatorios en septiembre del 2020 en una primera etapa. La primera etapa es el observatorio de medios, el monitoreo de medios específicos para las violencias basadas en género más atroces. Estamos trabajando mucho en femicidio. Entonces, tenemos esta primera etapa. ¿Qué pasa? Que para nosotros poder trabajar en esta primera etapa, nos enfrentamos a esto que yo venía diciendo de el diseño de categorías de análisis a partir de las variables que se nos van presentando y a partir de lo que los datos nos arrojan. Entonces, nosotros tenemos que, claro, yo siempre digo que el diseño de categorías no es una cosa que termina, ¿no? Es una cosa que siempre se puede ir renovando, que siempre se puede ir actualizando. Pero nosotros seguimos en esta primera etapa. Habíamos pensado que en una segunda etapa queríamos trabajar hacia las desapariciones forzadas, en especial cometidas por el crimen organizado, y hacia la trata y el tráfico de niños y adolescentes, porque Venezuela nunca fue un país de trata y de tráfico, era un país de tránsito de droga, pero empieza a ser un territorio, lamentándolo mucho, debo decirlo, de crimen organizado, de trata y tráfico. Entonces, en una segunda etapa estamos caminando hacia allá. En una tercera etapa también vamos a ir caminando hacia la defensa y el monitoreo de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las niñas y las mujeres. Entonces, por supuesto, importantísimo no olvidar, ¿no? Importantísimo no olvidar. Creo que parte de una de las cosas que nos mueve en el Observatorio de Violencias con los Femicidios es justamente humanizar los datos para no olvidar a esas niñas, adolescentes y mujeres, pero sobre todo ir gestando un terreno para que esto deje de pasar, para que este trabajo deje de ser necesario. Yo no quiero seguir trabajando en esto por los próximos 50 años. No creo que ninguna de las personas que estemos en labores del género, especialmente en violencia, queramos seguir trabajando en esto por un tiempo sostenido, porque es que estamos trabajando para que deje de ser necesario, ¿sí? Y bueno, me encanta este comentario que has leído, María Elcira, porque es eso, es sumamente importante visibilizar las innovaciones sociales que hemos venido llevando las mujeres. No hay que cansarnos de decirlo. En ningún momento hay que cansarnos de decirlo y en ningún momento debemos de sentir vergüenza o de sentir que estamos fastidiando o que es que lo hemos dicho demasiado, porque no. Porque hasta que deje de ser necesario, tenemos que seguir diciendo. Patricia Yáñez nos dice, felicitaciones, excelente presentación de una línea de investigación pertinente y creativa en su perspectiva teórica.
resumiendo aquí lo que nos dice Dalia Correa, en el cual celebra, valora el esfuerzo del Observatorio de Mi Mujer, sin embargo hay que profundizar en la materia y las categorías a partir de las cuales se hace el análisis. Por ello celebra y valora altamente estos foros del ONTE y del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología. Fabiola Ortúzar nos dice felicitaciones a las ponentes, excelente contenido para continuar luchando y reinterpretando la realidad de la mujer latinoamericana. Irama La Rosa nos hace otra pregunta. ¿Qué relación tiene el observatorio que usted dirige, Saily, con el trabajo de Utopix de la periodista Aimé Zambrano? Bien, la compañera Aimé Zambrano es fundadora del monitor de femicidios de Utopix, de la plataforma comunicacional Utopix, donde ha venido levantando, ¿no?, estas categorías de análisis. Entonces, la ministra Carolis Pérez nos contacta para que a partir de este trabajo científico en las ciencias sociales que viene levantando Utopix, nosotras podamos trabajar en conjunto podamos ir armando, ¿no?, el sistema de observatorios de violencias basadas en género. El trabajo de la compañera Aimé Zambrano Ortiz es maravilloso, es tenaz, es incesante y sobre todo es muy, muy, muy duro y muy, muy difícil. Entonces, bueno, en reconocimiento también a ese trabajo maravilloso, hemos hecho link, ¿no?, con el trabajo que viene haciendo Utopix. Okay. La doctora Sarotero le pregunta, ¿cuál sería la metodología viable para reformular una didáctica de la inclusión desde el currículum básico? La pregunta es importantísima. Hay una reforma del currículo de educación básica y media, si no me equivoco, publicada en el 2017. Esa reforma del currículum, maravillosa por cierto, que además está acompañada de una guía para docentes que se hizo en conjunto con la UNFPA, no solamente tiene una perspectiva de género, sino que tiene una perspectiva interseccional y además pretende los objetivos programáticos académicos de los lapsos que los chamos y las chamas tienen que ver en bachillerato. Se incluye cómo reducir y trabajar armoniosamente y en colectivo la violencia. Importantísimo. Eso existe, lo hemos publicado, lo hemos hecho. ¿Qué pasa? Que no se sabe. No se sabe. Entonces, la metodología existe. Pero más allá de que la metodología existe, tenemos nosotros que trabajar también hacia la visibilización de las herramientas que ya tenemos. Muy bien. Me uno a los comentarios que siguen, en el cual felicitan a las dos ponentes que hemos tenido el día de hoy. En nombre de la ministra Gabriela Jiménez Ramírez y de la presidenta del ONTI, Grisel Romero, y las autoridades que están allí, le damos las gracias de verdad por su participación el día de hoy. Cada día me orgullezco más de ser mujer. Y no quisiera finalizar sin antes recordarles a nuestros participantes de los foros para que nos sigan en nuestras redes sociales. Asimismo, esta ponencia del día de hoy está siendo grabada y posteriormente la estaremos subiendo a la plataforma YouTube de ONTI, lo cual los invito a suscribirse. Y finalizamos esta jornada de hoy recordando que pueden acompañarnos el próximo miércoles 31 de marzo, el cual la temática será acerca de los modelos innovativos. Continuaremos con nuestros ciclos de videoconferencia el mes de abril, que el eje temático será vigilancia tecnológica. No olviden registrarse. Muchísimas gracias por su participación y haber compartido este espacio académico en la mañana de hoy. Gracias. Con esto me despido. Hasta luego. Buenas tardes a todos y todas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.